como les dijo José, vamos a empezar a programar en esta materia. El lenguaje que vamos a usar va a ser el Python. Sin embargo, todas las cosas que vamos a ver son comunes a muchos lenguajes de programación. Van a ver que si saben algún otro lenguaje, las instrucciones son esencialmente las mismas, cambia un poco la forma de escribirlas, pero es muy sencillo. Y a su vez esto les permite después muy fácilmente aprender cualquier otro lenguaje que por el motivo que sea necesiten aprender, ¿no? Pero Python tiene un par de ventajas. Una es que es muy sencillo, es bastante sencilla la sintaxis y la forma de escribir, entonces es bastante intuitivo. Y por otra parte, como vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, es muy fácil extenderlo, ¿no? Usar instrucciones más allá de las instrucciones que podemos ver en un cuatrimestre, funciones que ya están desarrolladas de temas específicos, etcétera, lo que se llama las bibliotecas o librerías, que es lo que le da realmente todo el potencial y toda la capacidad que tenemos con Python de ir desarrollando otras cosas. Pero paso a paso, dijo Mostaza, así que vamos a ir aprendiendo un poco qué es el Python y cómo usarlo. Ahí ustedes deberían estar viendo una pantalla, ¿no? Una pantalla en blanco con varias partes. Sí, ¿Se ve bien? se ve perfecto. Vamos a ver. O sea, esta es la pantalla de Tony. Tony es un entorno de programación de Python, digamos. Python es el lenguaje que vamos a usar. Para escribir los programas podemos usar varios entornos que nos van a facilitar mucho las cosas. Este es uno de ellos, el que vamos a usar nosotros en clase. Es el en el que están escritos y en el que se ven todos los ejemplos y los videos que tengan en el campus durante el cuatrimestre. Están pensados para Python. Pueden usar cualquier otro entorno. Si ustedes ya están acostumbrados a otro entorno de Python, pueden usar ese otro. Para nosotros es lo mismo, no hay problema. Si no conocen otro, mi recomendación y nuestra recomendación es que usen que lo conocemos más, que sabemos cómo funciona, los vamos a poder ayudar más fácil a descubrir cómo se hacen las diferentes cosas, pero cualquiera va a servir, digamos, ¿no? Ahí en el campus, en la semana de hoy, tienen las instrucciones, cómo descargarse el Python, el Tony. Una vez que se descargan el entorno de Tony, automáticamente se les va a descargar la última versión de Python, que está incluida con el Tony, que en este caso pueden ver acá abajo y abajo a la derecha, que es la 3.7.9. Cualquier versión que sea 3.6 o más es válida también. Ya si es una versión 2, ahí hay varias cosas que son diferentes, entonces les pedimos que tengan una versión de Tony que sea 3.6 o posterior. Una versión de Python, perdón, que sea 3.6 o posterior para no tener problemas. Profe, Sí. ¿le puedo hacer dos consultas? Sí. La primera es que estuve intentando descargarme Tony, pero no me dejó, tipo, la página, la de tony.org, no me dejó, tipo, no me deja cargar la página, o sea, no sé por qué, pero como que probé en el celular y ahí me dejó, pero en la computadora como que no me deja, o sea, como que se me queda cargando y me cuelga ahí. Eso, como para preguntarlo, no sé. Qué raro. Lo único que se me ocurre es que tengas algún antivirus o algo en la computadora que te esté bloqueando la descarga, digamos. Claro, eso es lo que pensé, no sé, tengo Avast y no sé si capaz eso. No, independientemente de cuál sea, por ahí de cómo esté configurado o algo, Ok. puede ser que te esté causando algún problema. Después lo vemos, si queremos. Sí, porque el link es directamente tony.org, así que no es un problema de que el link no esté funcionando. Claro, Entras sí, a Tony y te da la opción de descargar, y cuando lo querés descargar es que se queda colgado, digamos. No, ni siquiera me deja entrar a la página. Tipo, Okay. copié, pegué la página, el link y no me dejó.
Después, no sé, al final, para no molestar en la clase, si quiere, no sé, le comparto pantalla como para que vea, si quiere, no sé. Está bien, ahí te estoy copiando el link. De vuelta, a ver si eso, ahí hay un link de descarga directo que puso Facundo. ¿Eso es para Windows, Facundo? Sí, sí, es para Windows. Ah, bueno, si no pueden descargar a ese ahí de GitHub que compartió Facundo también. Bueno, vamos a ver entonces cómo se usa el Tony. Lo primero que vemos es que tenemos 4 áreas en la ventana. Esta primera que dice Untitled, sin título, porque todavía no escribí ningún programa ni nada. Ahí es donde vamos a escribir el programa, ¿no? Ahí lo que yo escribo va a aparecer ahí arriba. Después abajo tenemos una sección que se llama el shell, que es la ventana donde nos vamos a comunicar con nuestros programas una vez que el programa esté andando. Nosotros en nuestro rol de programadores vamos a escribir en el espacio de arriba, pero como usuarios, cuando querramos probar los programas, ejecutarlos, vamos a usar este área de acá abajo, ¿no? Este área de abajo podemos decir de alguna manera que es lo que ve el usuario y el que va corriendo el programa. Y a la derecha tenemos 2 secciones más pequeñas. Esto puede variar según cómo lo tengan configurado, pero estas son las más habituales. Una que dice variables y una que dice asistente, que es donde el Python nos va a ir comunicando algunos de los errores, los problemas que tengamos con el programa que estamos desarrollando. Si hay algo que está mal, ahí en el asistente es donde nos va a indicar. Bueno, vamos a escribir entonces un pequeño programa. ¿No? Directamente tipeamos acá arriba. Yo escribo muy rápido, por eso ya terminé. Es un programa sencillo. Ya estarán sospechando qué es lo que hace, ¿no? Calcula la superficie de un triángulo, pero no de cualquier triángulo, sino que lo que hace es pedirle al usuario que ingrese la base y la altura de un triángulo, y luego hace base por altura sobre 2 y calcula la superficie de ese triángulo. Vamos a ver un poco línea por línea qué es esto. La primera línea empieza con un numeral. Todas las líneas que empiezan con un numeral son comentarios, no son para el Python, sino son para el próximo programador que quiera abrir este programa y para contarle un poco de qué se trata, ¿no? Para una aclaración, explicarle qué es, comentarios que quiero dejar. Al Python le da lo mismo si estos comentarios están o no están. Fíjense que se ve en un gris muy clarito, eso es para darnos una idea de que en realidad no es parte del programa, es una información, un dato adicional que querramos dejar sobre el programa para el próximo programador, que tengamos en cuenta que el próximo programador puedo ser yo mismo la semana que viene, ¿no? Entonces, obviamente este programa es sencillo y a simple vista uno entiende qué es lo que hace, qué es lo que se espera que el usuario haga y qué va a recibir como respuesta, pero a medida que se vayan complicando los programas, que se vayan haciendo más largos y más complejos, no está mal pensar en dejar este tipo de comentarios cada tanto, aclarando qué es lo que hace cada instrucción, cada parte, o por lo menos, obviamente, en las que sean más complejas y más complicadas. Eso en cuanto a los comentarios. Yo lo agrego, lo saco, al Python le da lo mismo. Después tenemos otra línea que dice def programa 2, abro y cierro paréntesis, 2 puntos. Lo que estoy diciéndole yo ahí es que defina, por eso el def, definir,
lo que se llama una función, que por nosotros por ahora podemos decir que es un programa. Entonces, yo voy a definir un programa que se va a llamar programa 2. Siempre le voy a poner estos paréntesis y le voy a poner los 2 puntos para indicarle que a continuación voy a escribir las líneas del programa. Entonces, estas 4 líneas, las líneas 3, 4, 5 y 6, son las instrucciones que están dentro de mi programa que yo llamé programa 2. ¿Cómo me doy cuenta que están dentro, que son parte de ese programa? Porque están indentadas, ¿no? No empiezan pegado al margen, sino que dejo 4 espacios y escribo todas esas líneas una abajo de la otra, ¿no? Fíjense, esto es muy importante, que para el Python todas estas líneas, que empiezan todas en la columna 5, ¿no? Después de dejar 4 espacios, están indentadas con respecto a la línea que dice def programa 2. Esto para el Python indica una jerarquía de instrucciones. Estas 4 instrucciones están dentro de la definición de programa 2. Quiere decir que estas 4 instrucciones van a ser las instrucciones que forman el programa 2. Entonces, este programa, lo que yo estoy diciendo es, primero defino un programa que se llama programa 2, que tiene estas 4 instrucciones que están dentro, por eso están colocadas más hacia la derecha. Y por último, abajo de todo, hay otra instrucción que dice programa 2 y abro y cierro paréntesis. Con esta instrucción, lo que yo le estoy diciendo al Python es que se fije si yo tengo un programa llamado programa 2 y si lo encuentra, lo ejecute. Si no lo encuentra, va a dar un error. Como yo acabo de definir este programa, en la línea de arriba, cuando llega a esta línea, dice ejecutar el programa 2. ¿Sabe quién es? Porque lo acabo de definir, y entonces ahí va a empezar a ejecutar estas 4 líneas. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, yo no le tengo que decir nada para que lo ejecute, nada más escribo el nombre del programa y ya está. Más o menos. En cuanto al archivo, no, vos no tenés que escribirle más nada. Yo, de hecho, lo tenés que guardar para poder ejecutarlo. Lo vamos a llamar, por ejemplo, PRG2. Guardar. Entonces, guarda. Ahí está. Fíjate que ya no se llama sin título, sino que se llama prg2.py. Me fijo en la carpeta que lo guardé, que era una carpeta de archivos temporales, de cualquier cosa, va a haber un archivo que se llama prg2.y, que es un archivo de texto que contiene todas estas líneas. Ahí ya está creado el archivo, ¿no? Ahora puedo venir mañana, abrir el archivo y me encuentro de vuelta con esto. Para ejecutar mi programa, lo que voy a hacer es, hay varias formas de ejecutar el programa. Una sencilla es apretar este botoncito que asemeja el play de una casetera, si es que saben lo que es eso. Por suerte, todos los demás dispositivos copiaron el botoncito de play, aunque ya no tengan cassettes para hacer girar. Pero cuando le doy ¿no? Run current script, o sea, correr este archivo. Y acá abajo, fíjate, ¿no? Yo le dije correr prg2.py. Lo primero que hizo fue definir el programa dentro de su memoria, y cuando llegó acá, ejecutó este programa, ¿no? Cuando ejecuta este programa, bueno, me pide que ingrese la base, que ingrese la altura, ingreso la altura, base por altura sobre 2, calculó, la superficie es 15, terminó el programa, digamos, ¿no? Eso es lo único que voy a tener que hacer, pero adentro del código del programa yo ya no tengo que escribir más nada. Directamente aprieto el play o, como dice ahí, puedo tocar
F5 y con F5 me pasa lo mismo, ¿no? Base la altura, me devuelve la superficie y así las veces que quiera ejecutar este programa. Entonces, si yo ahora quiero ejecutar un programa que, desde Tony, un programa que escribí o escribió alguien, lo único que tengo que hacer es abrirlo y darle play. Vamos a ver ahora cuáles son las instrucciones que forman parte de este programa, ¿no? Porque hasta ahora vimos cómo corre un programa, todo muy lindo, pero cómo hace lo que hace, bueno, eso lo van a definir las instrucciones que tenemos. Profe, ¿cómo hiciste Sí. para volver tipo, a cargarle el número de la base y la altura? O sea, como para hacerlo de nuevo. Lo volví a correr, lo único que en vez de apretar el play, lo que pasa es que ustedes no lo ven, pero en el teclado pongo F5, ahí lo puse y ahí arranco de vuelta, ¿ves? Me pide otra vez la base. Ah, ok. Pongo 1, 2, y hay una tercera forma que es venir acá en el menú, Run Current Script, fíjate que tiene lo mismo, ¿no? Tiene el play, tiene el F5, o sea, o usar la opción Run del menú, o el botoncito de play, o la tecla F5, cualquiera de las tres, es lo mismo. Cualquiera de las tres ejecuta el programa que tengo en ese momento en la interfaz del Tony. Bueno, vamos a ver entonces ahora las instrucciones que están dentro de nuestro programa. La primera instrucción que tenemos dice, A igual int input, ingrese la base del triángulo, ¿no? Entre comillas y entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Bueno, son 2 o 3 instrucciones en una. Si vamos de adentro hacia afuera, como haría en matemática para resolver los paréntesis, lo que tengo adentro de todo me dice input, ingrese la base de un triángulo. La instrucción input lo que hace es pedirle al usuario que ingrese por el teclado un valor. Y como dentro de su paréntesis tiene, entre comillas, esta frase, ingrese la base del triángulo, lo que va a hacer esta instrucción input es mostrar abajo en el área del shell el texto, ingrese la base de un triángulo, los 2 puntos, un espacio, y ahí se queda esperando que por teclado yo le ingrese un valor. ¿No? Por ahora el input va a recibir cualquier cosa que se me ocurra escribir con el teclado, lo va a tomar el input. Después tengo una segunda instrucción con eso, con lo que me dio el input, lo que yo ingresé por teclado, el input se lo va a pasar a esta instrucción int y un paréntesis. Lo que hace la instrucción int es lo que yo le escribí lo convierte a un valor entero, ¿no? De integer, entero en inglés. Entonces, lo que yo escribí por teclado se asegura de que sea un valor entero. Si no lo puede convertir en un valor entero porque le ingresé una letra, por ejemplo, va a dar error. Si yo le ingresé 7.2, bueno, lo va a poder convertir a entero y va a devolver un valor de entero de 7. Y la tercera instrucción que tengo acá es este igual. El igual es una instrucción de asignación, que lo que hace es resolver la instrucción que tengo a la derecha, ¿no? O sea, todo este input, ingrese la base del triángulo, ¿no? Que ya vimos que primero ejecuto el input, que me pide algo por teclado, después ejecuta el int, que convierte eso a un valor entero. Ese valor entero que tengo como resultado de todo esto, lo voy a guardar en la variable que está a la izquierda del símbolo igual, ¿no? Eso es la variable, la instrucción de asignación. Se representa con el signo igual y lo que hace es lo que está a la derecha del igual, el resultado de eso lo guardo en la variable que está a la izquierda del igual. ¿Qué es una variable?
¿no? O qué es esta variable que yo acá llamé A. Una variable es, el término técnico es un cacho de memoria a la cual yo le puedo dar algún valor, ¿no? Y la identifico con un nombre. Vamos a ver esto más en detalle. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron o comentaron con José, creo que después lo van a ver bien, que la memoria de la computadora tiene gigabytes, ¿no? Tiene un montón de gigabytes, o sea, millones de bytes de información, ¿no? Puede tener un montón de información. Bueno, de todos esos millones de bytes, que me guarde algún pedacito para este programa, y a ese pedacito, a partir de ahora, lo voy a llamar A. Entonces, yo no sé en qué posición de memoria va a estar este valor. Puede estar en la posición 15.214.324. No me interesa, lo que me interesa es que yo lo voy a llamar A partir de ahora. Y a partir de ahora, siempre que quiera acceder a ese pedazo de memoria, lo voy a usar con el nombre A, ¿no? Es el nombre que yo le doy a mi variable. ¿Se entiende un poco esto? Lo que nos tiene que quedar en claro, entonces, que después de ejecutar esta instrucción, va a quedar en algún lugar de la memoria un valor, que es el valor que yo ingresé por teclado, y que a ese lugar de memoria, mientras dure mi programa, lo voy a llamar A partir de ahora. Esa posición de memoria va a tener la base del triángulo, ¿no? Pero el Python no sabe que tiene una base de un triángulo, ¿no? Para el Python, lo único que sabe es que ingresé un valor por teclado, que lo convertí a un valor entero y que lo guardé en un lugar llamado A. Hasta ahí llega la inteligencia del lenguaje y de la computadora, ¿no? El significado que tiene ese, bueno, lo tengo que saber yo como programador. El programa no sabe el significado de las variables, lo único que sabe es el contenido, que es lo que tienen adentro. Y en la siguiente instrucción hago lo mismo. La única diferencia es que el cartel que va a aparecer en pantalla va a ser sutilmente diferente. En vez de preguntar por la base, va a preguntar por la altura, ¿no? Si vemos acá abajo, es este segundo cartel que aparece, ¿no? Ingrese la altura del triángulo y hace lo mismo. Se queda esperando que le ingrese algo. Cuando le ingreso 2, entonces lo convierte a entero. 2 convertido a entero sigue siendo 2. Y lo va a guardar en otro lugar de memoria llamado B a partir de ahora. Yo tengo por un lado la base y por otro lado tengo la altura de este triángulo. Pablo, Sí, una consulta. Si el usuario ingresa una letra, ¿qué ocurre? veamos. Ingrese la base del triángulo. Yo soy medio cabeza dura, entonces le digo que la base del triángulo es 4. Wow, eso pasó. Letras rojas, nada bueno. Y podemos ver acá a la derecha en el asistente, que me dice value error. Value error significa qué tipo de error hay. Tengo un error de valor, eso me puede dar una pista. Entonces me dice invalid literal for int with base 10 4. Digamos, ¿no? No es sencillo a veces entender qué significa esto. Lo que me está diciendo es que el valor 4 que yo ingresé por teclado no lo pudo convertir a un valor entero, ¿no? Básicamente es eso. Cuando me aparece value error, me tiene que quedar claro que hay algún problema de valor de una variable, ¿no? Uno de los más comunes es este tipo de caso, que yo estoy convirtiendo una variable, porque yo lo que ingresé por teclado
siempre son letras, el texto es como un texto, pero como ese texto tenía letras, yo no lo puedo, el Python no lo pudo convertir directamente a un valor entero. Entonces, el input funcionó perfecto porque lo ingresó, pero cuando lo quiso convertir a entero, dijo, ¿cómo convierto la letra C a entero? No sé, se pudrió todo y ahí se cortó el programa, ¿no? Fíjense que dejó de ejecutarse. Es distinto si yo le pongo ingrese la base del triángulo 1.9. 1.9 me da error, también, no es distinto, es lo mismo. Entonces, si yo le pongo 1,9, no me está aceptando los valores reales, por algún motivo. Bueno, para convertirlo a entero tiene que ser un valor entero, digamos, ¿no? Entonces yo le ingreso como texto en un valor entero, le ingreso 1, perfecto. Ingreso 3 y ahí sí. 3 por 1, 3, dividido 2, 1.5, y ahí sí puedo calcularlo. Pero si yo le ingreso algo que no sean números enteros, me va a dar un error. Bueno, vamos a la siguiente instrucción. ¿Hasta acá alguna duda? No. Si nadie dice otra cosa, al primero que responde, yo doy por hecho que están todos de acuerdo con él. ¿Tomamos parcial la semana que viene? No. Si nadie dice que no, bueno, la semana que viene tenemos parcial. Entonces. Ok, bueno, por esta vez no entonces. Bueno, vamos entonces a la tercera instrucción de este programa. C igual A por B dividido 2, ¿no? Ese asterisco significa por, como ya habrán visto en cualquier entorno de informática, para no confundirnos con la X ni nada, el por es un asterisco. Bueno, ¿qué hace esto? Esta instrucción es la misma instrucción que tenemos acá, la misma instrucción de asignación que tenemos acá. Y yo ya les conté, ¿qué es lo que hace esta instrucción de asignación? Igual a los dos términos. No exactamente. Asigna un valor, perdón, de C. Ahí Asigna está. un valor a la variable C. Ahí está un poco mejor. Es una instrucción que se hace en dos pasos siempre. Primero resuelve la operación, la instrucción, lo que sea que esté a la derecha del igual, y después copia ese resultado en la variable que está a la izquierda del igual. Eso es importante, ¿no? Tengamos en cuenta que esa instrucción que está ahí, ya vieron que funciona, pero si yo hago esto, igual 2, no, igual C, dijimos, esta instrucción no va a funcionar, ¿no? Si yo quiero ejecutar esto, hay un syntax error, o sea, ya no entendió esta línea directamente. ¿Por qué? Porque esto no es una igualdad matemática. Esto hace dos cosas. Resuelve la operación que está a la derecha. En este caso no tiene problema porque C es una variable que tiene el resultado de esta operación, entonces lo puede resolver perfectamente, y el resultado de esa operación lo guarda en la variable que está a la izquierda. ¿Cuál es el problema? Que esto no es una variable, ¿no? Son varias variables con números, con cosas raras, ¿no? Entonces no puede resolver eso como una variable. Entonces no es lo mismo intercambiar el orden de los miembros si esto fuera una igualdad, ¿no? El nombre de los operadores se llaman en programación. Lo que está a la derecha es lo que yo voy a resolver, y lo que está a la izquierda es la variable en la cual voy a guardar el resultado. Y una pregunta. Sí. ¿Voy a igualar más de una variable? Poner A igual a Z igual a no sé cuánto y después poner la función, o sea, lo que determina el valor de esa variable, y va a funcionar. En Python sí. En la mayoría de los lenguajes no. Listo. Digamos.
O sea, lo que haría eso es resuelve la operación que está a la derecha y lo va a copiar en las variables que están en cada paso intermedio, digamos. Pero sería un poco más prolijo poner C igual A por B sobre 2 y después poner D igual C directamente, ¿no? O sea, que copie el resultado a C y después en otro paso que lo copie a D. Listo. Es Gracias. más claro y va a ser más fácil copiar ese código a cualquier lenguaje de programación. Esas igualdades triples funcionan, pero no son lo más prolijo y no son lo más claro por ahí siempre. Bien. Gracias. No, de nada. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo sé cuándo poner espacio? Voy que está separado, no sé si funciona así, escribo todo junto, A, asterisco B, todo cerquita, digamos. En ese caso no es importante dejar un espacio, o sea, acá dejé un espacio para que sea más claro, digamos. Los espacios que sí importan son los que dejás al principio de cada línea. ¿Por qué importarían, profe? ¿Cómo? ¿Por qué importan? Esos son los que sí importan. Sí, esos son los que importan. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, espérame que cierro con esta idea. Porque lo que le está diciendo es que todas estas líneas tienen la misma jerarquía y están todas dentro del programa def, ¿no? Fíjate que yo acá le puse 2 puntos. Cuando le pongo 2 puntos significa que lo que voy a escribir a continuación está dentro de esta instrucción y ya automáticamente, fíjate que después de los 2 puntos me dejó 4 espacios y el cursor se movía abajo. Si yo le saco los 2 puntos, cuando le doy Enter ya no dejó los 4 espacios. Si empiezo a escribir ahí, escribo contra el margen que va a ser un error, digamos, ¿no? Entonces siempre los 2 puntos le indican que yo voy a esta instrucción que está acá o esta línea que está acá no terminó y lo que sigue está dentro de esa instrucción. ¿Es necesario que sean 4 espacios? No es necesario, es recomendable. Lo que sí es necesario que si a mí en una línea se me cantó dejar 3, bueno, a partir de ahora todas tienen que estar a la misma línea. Fíjate que si yo voy a correr esto, el programa funciona. 4, 5, analiza el código, funciona bien, pero fíjate que incluso me dice warning, ¿no? Ojo. Lo que encontré no es un error, entiendo el programa, pero puede ser que no está bien, ¿no? Y dice la línea 3, la línea 4, la línea 5 y la línea 6, encontré 3 espacios y esperaba 4. Como son todos iguales, no hay ningún problema. Ahora, si yo en uno, en vez de 3, le dejo 4, ahí se me complica un poco más. Ahí ya sí, directamente tengo indentation error, ¿no? Profe, dentro de un programa podemos definir varios programas. Sí. Después lo vamos a ver bien, o sea, después vamos a tener que hacerlo así. Por ahora, dentro de cada archivo vamos a escribir un solo programa, pero después podemos hacer varios programas en un mismo archivo y que se llamen unos a otros, digamos, ¿no? Fíjense, antes habíamos visto el value error, que había algún tema con error. Este es más fácil de encontrar, indentation error, ¿no? Dice el indentado no machea, no coincide con ningún otro nivel, ¿no? O sea, dijo, bueno, lo que sigue acá viene todo en un nivel con 4 espacios y me apareció algo con 3 ahora. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Ponerlo con 4? ¿Ponerlo con 0? No entiendo. Entonces, no sé qué hacer y ahí se cortó el programa, digamos. En cambio, con el warning, encontró algo que le parece que puede llegar a estar mal, pero lo puedo resolver y sigue adelante. Profe, ¿y Sí. cómo harías para borrar esto que te aparece abajo? Tipo, todo esto rojo. ¿Cómo lo sacás? Si lo querés borrar, por ejemplo. Si lo o no quiero se puede. sacar, no sé si lo ven, me paro ahí, no lo ven, aprietan con el cursor sobre este área del shell, botón derecho, y hay una opción que dice clear, y ahí empezás de vuelta. Y listo. Lo que te va diciendo ahí el shell es todo el historial de lo que fuiste haciendo, digamos, ¿no?
Profe, yo tengo una pregunta. Ahora lo borré, pero tenía barras de desplazamiento para ir viendo todo. Sí, ahora sí, decime la pregunta que tenías que te hice. Sí, ponerle que querés ingresar por ejemplo, la base del triángulo Sí. con un número decimal. ¿Qué modificaciones tenés que hacer? Bueno, si yo quiero poner números decimales, no solo enteros, porque no sé por qué dice enteros acá, los números decimales se llama números flotantes en programación en general, ¿no? Float. Se llaman flotantes, eso lo van a ver en un par de semanas. Tiene que ver con la forma en que se guarda este número decimal en la memoria, digamos, ¿no? Entonces, siempre que hable de float, significa números de punto flotante o número flotante, hablamos de decimales, ¿no? O números reales, obviamente o racionales incluso más estrictamente. Le puedo poner, obviamente, enteros, ¿no? Si yo le pongo 1.5, ahí me lo tomó, y le puedo tomar 2 también me lo toma perfectamente. ¿No? 1.5 por 2, eso me da 3, dividido 2 me da 1.5 de vuelta. Obviamente la superficie es 1.5. ¿Entienden? Entonces si yo int, digo que voy a guardar un valor entero, float, digo que voy a guardar un valor racional. ¿Por qué digo racional y no real? Yo podré guardar en una de estas variables un valor irracional, sí o no, y por qué. En realidad ni siquiera podrías escribirlo. ¿Cómo sabes vos todos los decimales? Bien, eso es una buena pregunta, ¿no? Si yo quiero guardar el número pi, por ejemplo, ¿qué características tiene? Un número Tiene irracional. infinitos decimales. Infinitos decimales no periódicos, ¿no? O sea, no se va a terminar nunca. Nunca voy a terminar de escribirlo. Entonces, ¿qué cantidad de memoria tendría que dedicarle yo para guardar el valor de pi? Infinito. Infinito, ¿no? Si tengo infinitos decimales no periódicos, exacto, ¿no? Infinita memoria necesito. Bueno, vimos recién que la computadora tenía kilobytes cuando empecé a programar yo, después tuvo megabytes, tiene gigabytes, ahora podemos en algún servidor tener 1 terabyte de memoria. Eso es mucho, pero le falta mucho todavía para hacer una memoria infinita, ¿no? Entonces, para empezar, un número racional no lo voy a poder guardar completamente en la memoria, ¿no? Un número irracional, perdón. Tengo que acotar la cantidad de memoria que voy a usar para guardar ese número irracional, digamos, ¿no? Y de alguna manera lo estoy racionalizando o lo estoy acortando bastante el espacio que dejo, ¿no? Esto lo van a ver un poco mejor más adelante. Hoy les damos todo un pantallazo. Pero imagínense que dependiendo cómo configure el Python, para un entero puedo estar guardando 8 bytes de memoria, ¿no? Si sabemos que un byte tiene 256 valores posibles, entonces yo digo que en 2 bytes voy a guardar 256 por 256, 65.000 valores posibles, ¿no? Y en 4 bytes voy a poder guardar 4 billones de valores posibles, ¿no? Entonces, perdón, 4.000 millones, estaba pensando mal. 4.000, de 0 hasta 4.000 millones podría guardar un valor entero en una variable. Como los valores enteros son positivos y negativos, yo en principio puedo guardar de menos 2.000 millones hasta más 2.000 millones, ¿no? Esto es lo que guarda a priori el lenguaje para una variable entera. Lo que hace el Python es, si necesito más,
después me puede dar un poco más de espacio. Entonces voy a poder guardar números más grandes. Para los valores flotantes, lo que hace es guardar el doble de espacio, ¿no? Guarda 8 bytes, no porque guarde números más grandes necesariamente, sino porque tiene que guardar la parte entera y la parte decimal del número, ¿no? O sea, entonces la cantidad de bytes que guarde ya no me va a definir tanto hasta qué número más grande puedo llegar, sino con qué precisión voy a guardar los números, ¿no? Guardando los números con 8 bytes, recuerden que estamos hablando de un formato binario, entonces con 8 bytes yo tengo más o menos 10 o entre 10 y 12 dígitos precisos, ¿no? Entonces puedo guardar un valor con una precisión de 12 dígitos. Entonces el valor de pi lo podría guardar, pero con 12 dígitos de precisión. Depende qué esté haciendo yo, qué signifique mi programa. Si estoy calculando la cantidad de litros de pintura que necesito para una obra en construcción, bueno, 10 dígitos de precisión está bien, ¿no? Posiblemente ese error implique que vaya a comprar 1 mililitro más o menos, no parece problemático. Si yo estoy haciendo el programa que va a mandar un cohete a la Luna y cometo un error en el dígito 12, en 300.000, 400.000 kilómetros de viaje, bueno, puede ser que esté aterrizando en la Luna 20 metros más acá o 20 metros más allá del lugar que yo tenía previsto, ¿no? Y eso puede hacer que el cohete, en vez de caer en una superficie plana, caiga en una piedra, caiga en un cráter y explote y se rompe, ¿no? Entonces, dependiendo de qué estoy haciendo, va a ser una precisión aceptable o no. Para la mayoría de los programas que hagamos, o sea, para todos los programas que hagamos en computación y para todos los programas que hagan durante la facultad, esta precisión normal les va a servir, ¿no? Ya en su trabajo profesional, bueno, va a depender de lo que hagamos, para la mayoría de las cosas va a ser suficiente también esta precisión. Bueno, estábamos explicando la tercera línea todavía, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Resuelvo la operación que está a la derecha y la guardo en la variable que está a la izquierda. La operación que tiene a la derecha ya no es otra instrucción, sino que se parece bastante a una operación matemática. Podemos pensarlo como A por B dividido 2. Eso está muy bien, solo que A no es un número y B no es un número. Entonces, lo que hace el Python es, se fija lo primero que tiene, tengo una letra A. Bueno, si lo que viene es una letra, digo, bueno, entonces el que escribió este programa está tratando de ingresar o que yo interprete esto como una variable. Lo que va a hacer es, ¿existe una variable que se llama A? Sí, existe una variable que se llama A. La definí 2 líneas más arriba. Bien. ¿Y qué valor tiene esa variable A? Cuando ingresé acá, en esta última ejecución, ingresé 1.5. Entonces, en esta operación, el Python va a reemplazar la A por 1.5. Un asterisco, el Python entiende que estoy queriendo multiplicar esa A por otra cosa. Y una B, de vuelta, es una letra, entiende que estoy tratando de ingresar una variable. ¿Tengo una variable que se llame B? Sí, señor. La definí en la línea de arriba y su valor es 2. Entonces reemplazo el valor de la variable B por un 2. Sigo traduciendo, tengo esta barra, entiendo que es una división, no hay ningún problema, y tengo este número 2, que es el número 2, no lo puedo confundir con una variable, entonces es el número 2. Ahora me quedó 1.5 por 2 dividido 2. Sí, alguien me quería preguntar algo. Sí, yo te quería preguntar, ¿cambiaría algo si, por ejemplo, pongo primero arriba en la fila 3, pongo el comando C
pongo A por B dividido 2 y después pongo el comando A en, no sé, en la fila 5, por ejemplo, Sí, cambiaría todo. Ahora vamos a ver. no me dejaría aparecer, digamos. Fíjate que lo que hicimos para interpretar esto, ¿no? Yo dije, ¿existe una variable llamada A? Sí, existe porque la definí 2 líneas más arriba. Si vos pones primero esta línea, cuando va a ejecutar esta línea, todavía no se ejecutó este input. Entonces, todavía el usuario no ingresó el valor de la base y ni siquiera está guardado un espacio de memoria llamado A. Las líneas del programa se van ejecutando en orden. Entonces, yo primero tengo que ejecutar A, ejecutar esta, donde le doy un valor a A, después ejecuto esta, donde le doy un valor a B, y después puedo ejecutar esta, donde le doy un valor a C. ¿Por qué? Porque para darle un valor a C, necesito los valores de A y de B. Entonces, porque ahora sí, yo ya sé que A vale 1.5, B vale 2, hago 1.5 por 2, eso me da 3, dividido 2 me da 1.5. El orden de las operaciones es igual que en matemática, ¿no? De izquierda a derecha y de mayor prioridad a menor prioridad. ¿Qué quiere decir? Primero resuelvo los paréntesis, si hubiera algún paréntesis, después resuelvo la potenciación, después resuelvo el producto y la división, y por último sumas y restas, ¿no? Igual que en matemática. Profe, o sea que si hubiese puesto B por A, o sea, primero hubiese tenido que definir B y después A. No, no, eso no es necesario. Eso no sería necesario porque es lo mismo, digamos. Cuando llego acá, digo, bueno, tengo una variable que se llame B, sí, la definí recién, no importa si es la inmediata anterior, la primera anterior. Lo que me importa es que cuando yo llego a esta línea, el valor de B ya está definido. Ah, ok. ¿No? Existe. De hecho, las únicas líneas que yo puedo intercambiar son estas dos. ¿No? Puedo decir primero que ingrese la altura y después que ingrese la base. No me afecta en nada. El programa lo puedo hacer. Esta línea lo que hace es calcula base por altura sobre 2, o altura por base sobre 2, o altura sobre 2 por base podría ser, en este caso es lo mismo, y ese resultado lo va a asignar a una nueva posición de memoria que ahora voy a llamar C. ¿No? Entonces yo ahora ya tengo 3 variables definidas. Tengo una que llamo A, una que llamo B y otra que llamo C. Van a estar en 3 lugares diferentes de la memoria. Y la última línea lo que va a hacer es una instrucción que se llama print. Print lo que hace es todo lo que yo pongo entre estos paréntesis lo va a mandar acá abajo al shell. Yo acá estoy mandando 2 cosas separadas por una coma. Primero estoy mandando, entre comillas, la base la superficie del triángulo es, ¿no? Como lo mando entre comillas, el print sabe que no es el nombre de una variable que se llame la, sino que directamente, así como está este texto, lo muestra en pantalla. Por eso me va a aparecer la superficie del triángulo es, ¿no? Me aparece el texto tal cual. Fíjense que yo acá dejé un espacio al principio, no sé por qué. Bueno, me dejó un espacio más antes de esa línea. Después tengo una coma y estoy mandando por pantalla a pantalla una letra C. Pero esa C no está entre comillas. Entonces no va a aparecer la superficie del triángulo es C. Lo que va a hacer el Python es, interpreta esto como que yo quiero mandar el contenido de la variable C. Entonces, cuando yo llego acá, ¿qué hace el Python? ¿Existe una variable llamada C? Sí. ¿Cuánto vale? Bueno,
habíamos dicho que vale 1.5. Entonces, ese valor de 1.5 es lo que voy a mostrar en pantalla. ¿Se entiende? Pablo, De vuelta, sí, ahí voy, perdón. Esta línea print tiene que estar abajo del todo. ¿Por qué? Porque usa la variable C. Y yo la variable C la defino en esta línea. Y para definir a la variable C, uso las variables A y B. Entonces, esta asignación C igual B por A dividido 2 tiene que estar abajo de estas dos. Entonces digo, bueno, estas dos tienen que ser primera y segunda. Podría cambiar el orden, ahí sí me da igual. Pero la tercera sí o sí tiene que ser esta. Y la cuarta sí o sí tiene que ser esta. Sí, me decías. ¿habría algún cambio si pusiese las variables en mayúscula, el nombre? No, no habría ningún cambio. Pero si yo pongo una variable en mayúscula, la tengo que poner siempre en mayúscula. O sea, Ok. Entonces, yo acá defino esta variable A con A mayúscula. Cuando llegue acá va a interpretar que esto es otra variable diferente. Y va a decir, ¿existe una variable que se llame A minúscula? No, no existe y me va a tirar error. Entonces, las va a interpretar como dos variables diferentes. Lo que se recomienda es, para evitar este tipo de errores, para el nombre de variables, usar siempre minúsculas. Usar siempre mayúsculas no es un error, pero mezclar mayúsculas y minúsculas para la misma variable va a generar un error porque la va a interpretar como variables diferentes. Por supuesto, yo puedo tener una variable A mayúscula para la altura, A minúscula para la base, y hacer esto. Este programa para el Python es lo mismo, va a funcionar igual. Para cualquier programador que lea este programa voy a ganarme el odio eterno, ¿no? Esto sí que no se recomienda hacer. En el mismo programa mezclar variables mayúsculas y minúsculas con significados diferentes porque es muy fácil confundirme dónde va una y dónde va la otra, digamos, ¿no? Entonces, por favor, no hagan esto en sus casas, ¿no? Cada variable que tenga su propio nombre. Sí, alguien quería decirme algo más. Ok. Profe, Sí. profe, le paso una consulta, profe. Sí, Sí, dale. mire, tengo problemas serios de conexión a la red y a los inicios no pude ver de su explicación. Estaba dando el ejemplo, no pude verlo, se me cortaba la señal. ¿La clase grabada la sube hoy o en el transcurso de la semana? La clase grabada la vamos a subir en estos días, a más tardar el fin de semana. Pero sí, eso es importante. Si no pueden venir a la clase, igual cualquier duda que tengan, o sea, cualquier duda que tengas ahora, preguntame, no hay problema. Pero si se pierden una clase, van a estar subidas las grabaciones antes de la clase siguiente. Normalmente entre el viernes a la tarde y el sábado están publicadas. Dale, listo, está bien. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, y ahí entonces muestra por pantalla la superficie del triángulo es el resultado, 1.5 en este caso, y no hay nada más, entonces ahí termina el programa, digamos, ¿no? Fíjense el orden en que se van a ejecutar. Cuando yo ejecuto esto, primero ejecuta o toma la línea 2 que dice definí el siguiente programa. El siguiente programa tiene estas 4 líneas, 3, 4, 5 y 6, y listo. Y cuando terminó ahí, ya terminó de definir el programa, no me avisó nada. Recién cuando yo le digo acá, ahora cuando le pongo ahí pegado al margen el paréntesis, programa 2, y los paréntesis, recién ahí ejecuta el programa, ¿no? Esto tiene dos instrucciones principales. Primero con def, yo le estoy diciendo,
definí el programa, y acá con el nombre del programa, estoy diciendo, bueno, ejecutar el programa 2. Fíjense que si yo hago esto, porque nadie me impide hacerlo y porque puedo, lo que hace esto es, ingreso la altura es 3, la base es 4, 16, me mostró el resultado y no terminó, me volvió a pedir que ingrese la altura. ¿Qué pasó? Terminó esta primera ejecución y empezó a hacer una más. Le estoy diciendo, corre programa 2 de vuelta, bueno, lo hago de vuelta entonces. Ahora tengo otro triángulo, vale 3, la base es 5, la superficie es 7.5. ¿No? Y así ejecuto 2 veces, defino el programa una vez y lo ejecuto las veces que quiera. Obviamente no voy a poder definir varias veces el mismo programa, porque si yo defino programa 2, después defino de vuelta programa 2, cuando llega la ejecución, me dice, ¿cuál querés ejecutar? Me hago lío y se va a colgar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a hablar varias cosas acerca de las variables que dijimos que tenemos que saber, digamos, ¿no? Y tener en cuenta esto que yo escribo acá, lo usamos a modo de pizarrón, pero obviamente no es parte del programa ni de nada porque no va a funcionar. Variables, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El tipo de dato que guardan. ¿No? Vimos 2 tipos de datos, o 2 tipos de datos que pueden guardar. Vimos variables de tipo float, que guarda valores racionales, y variables de tipo int, que guarda valores enteros. Después vamos a ver un tercer tipo de variables que guardan textos, ¿no? Que guardan caracteres. Aquí estamos. La podemos mencionar, que es una variable de tipo char, permite guardar una letra, un carácter, cualquier cosa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los nombres de las variables, ¿no? En cuanto a nombres de variables, tengo que, puede ser cualquier combinación de letras y números, en principio, pero tengo que empezar con una letra. ¿No? O sea, yo tengo la variable suma, es un nombre válido, porque es una combinación de letras y números. La variable suma 1 también es un nombre válido, y es una variable diferente de la que está arriba, pero la variable 1 suma no es un nombre válido. Fíjense que incluso acá el Python puso el 1 en rojo, ¿no? Porque interpreta eso como un número. Entonces, tengo un número y tengo pegado el nombre de una variable, no lo entiende, entonces no pueden empezar con números. Esto no es válido. Pablo. Cualquier combinación de letras y números que empiece por una letra, o casi cualquier combinación, es válida. Sí. Y no puede haber separación, ¿no? En el nombre. No, no puedo poner un espacio en blanco como separación. Sí puedo poner el guión bajo. Eso sí lo puedo poner. ¿No? El guión bajo lo puedo usar como parte del nombre. Mi consejo es que, si quieren llamar una variable suma total, que se llame suma total todo seguido, sin espacio y listo, pero el guión bajo es el otro carácter, además de letras y números. O sea, yo puedo usar letras, números y el guión bajo para darle nombre a las variables. No puedo poner un espacio. No, pues yo tengo suma, espacio total. El Python no interpreta si le estoy hablando de una variable o de 2 variables diferentes. Entonces,
tengo que tener en cuenta que tiene que empezar con una letra, y lo otro que tengo que tener en cuenta es diferenciar mayúsculas de minúsculas. ¿No? Yo puedo tener una pregunta. La variable suma, sí, la variable suma y la variable suma, incluso podría tener la variable suma, son 4 variables diferentes. Entonces, eso me va a generar un error. La recomendación es que usen solamente la primera, ¿no? O lo que se hace habitualmente en programación, poner siempre los nombres en minúscula. Si no les gusta eso, bueno, pongan los nombres en mayúscula, pero todo en mayúscula, entonces. Y los otros, por favor, no los usen. Sí, me decías. ¿Por qué en el float y el int se pusieron en violeta, pero el char sigue negro? Es una buena pregunta. Me imagino porque el float y el int son valores numéricos y el char es un valor de texto. Pero te lo confirmo para la semana que viene. Sí, sí, es raro, digamos. Dale, gracias. De nada. No, perdón, está bien. No es porque sean valores numéricos, pero sí es por alguna otra cosa rara que te respondo la semana que viene. El cuarto elemento, o la cuarta consideración que tenemos que definir para definir los nombres de variables es que hay nombres que no son válidos. Por ejemplo, yo no puedo llamar a una variable, ponerle de nombre print. Fíjate que print se puso violeta. ¿Por qué? Porque es una instrucción, ¿no? O sea, yo tampoco puedo ponerle de nombre a mi variable int, no puedo ponerle de nombre a mi variable for, que ya vamos a ver qué significa for, tampoco puedo ponerle if, tampoco puedo ponerle else, y un montón más, o algunos más. Hay 30 nombres que no puedo usar como nombres de variables, digamos, ¿no? Aparentemente yo sí podría usar char, pero tampoco está bueno, digamos. Hay nombres no válidos, que son los nombres reservados, que son los nombres de instrucciones del Python. Pablo. Básicamente son los nombres que vamos a ir viendo, y alguno más, no son muchos, en total son 30 nombres. Si quieren ponerle el nombre de variable, que es una palabra en inglés, y no les deja, bueno, puede ser que sea alguno de los nombres reservados. Sí, me decías. Si pusiera print, pero todo mayúscula, ¿me dejaría? Ya estamos queriendo hacer trampa, por supuesto que te va a dejar. Ah, ok. Gracias. Print es algo diferente de print, entonces me va a dejar. Entonces, ahí la otra lección del día, que no se lo dije, pero es muy importante, todos los nombres de instrucciones van siempre con minúscula, ¿no? En este programa, para que interprete el def, para que interprete el float y para que interprete el print, yo los puse con minúscula, ¿no? Si yo le agrego una T mayúscula acá, fíjense que dejó de estar en violeta, ahora está en negro, me está indicando que no lo está reconociendo como una palabra reservada, como una instrucción, entonces eso me va a dar algún posible error. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Nos van a pasar en algún momento algún PDF o algún Word con todas las instrucciones? ¿Con las 30, digamos? Con las palabras reservadas, no lo tenía pensado, pero lo puedo agregar en el campus. Sí, es verdad, no lo tenemos y estaría bueno agregarlo, digamos.
Básicamente son los nombres de la... Es más, yo en otros cuatrimestres ni siquiera mencioné esto de las palabras reservadas porque no es habitual, o sea, no usen las instrucciones como nombres de variables, y si quieren usar otra cosa como nombre de variable y les da error y desaparece en violeta, bueno, es porque es una variable reservada, ¿no? Max es una palabra reservada, esa es la única que suele dar, max. Min, cuando yo quiero usar, bueno, guardar el máximo, guardar el mínimo, lo defino en la variable max, y ahí me da error. O sea, ¿no? Es una palabra reservada, ¿qué hago? Defino la variable máximo. Claro. Pero Esos videos sí, normalmente no van a tener ese problema, pero les puedo agregar, esperemos un segundo. Les agrego en el blog el link al listado de palabras reservadas. Subió varios videos para que descargar Python y Tommy, y después pautas de cómo encarar esos signos, todos esos strings. Y digo, porque yo ya llevé la materia, sí. pero más o menos... Tienes el micrófono abierto. Creí que era una pregunta, ok. Ahí está, ok. Sí, ahí en el campus van a tener, ya que está, lo menciono, los links a... Nosotros escribimos todo en un blog, porque entonces cambia el campus o se cae el campus o alguien no tiene acceso al campus. Está todo o casi todo en el blog, entonces en alguna de las entradas donde hablamos de variables sí voy a agregar el listado de los nombres no válidos o de las palabras reservadas para que lo tengan. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, ahora voy a hacer el equivalente a borrar el pizarrón con esto. Así que capturen la pantalla. Si lo quieren, igual el video con toda esta grabación lo van a tener a partir del viernes o sábado en el campus, así que no hay problema. Bueno, y esto lo borramos también. Entonces, volviendo ahora sí a nuestro programa, vimos que tiene varios tipos de instrucciones, o varias instrucciones, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá. Vimos instrucciones, vimos la instrucción input, que la uso para entrada de datos. La recíproca, o si lo quieren ver así, la análoga es la instrucción print, que lo que hace es al revés. Con el input, yo desde el teclado mandaba cosas a una variable en la memoria de la computadora. Bueno, el print manda cosas de la memoria de la computadora por ahora a la pantalla, ¿no? Es la instrucción de salida. Todos los programas que hagamos, casi todos van a tener la instrucción input porque necesitan alguna entrada, hay un par que no lo tienen, y todos van a tener alguna salida. Yo necesito ver el resultado del programa, entonces todos van a tener print seguro. La otra instrucción que vimos es el signo igual, que es lo que se llama la instrucción de asignación. Asigna valor a una variable. Estas variables son lo que se llama instrucciones fundamentales, son instrucciones secuenciales. ¿Por qué? Porque se ejecuta una a continuación de la otra, ¿no? Fíjense que mi programa tenía las 3 instrucciones, tenía 4 porque tenía 2 de entrada, pero siempre se ejecutan en ese orden, ¿no? Siempre primero ingrese la altura, ingrese la base, calculo la superficie, muestro la superficie, no tengo forma de hacer otra cosa, ¿no? Son lo que se llama instrucciones secuenciales. Secuenciales. Y después vimos 2 cosas más, o 3, que no son instrucciones estrictamente hablando, pero pueden pasar como instrucciones secuenciales, que son las definiciones.
y vimos que def lo que hace es definir un programa y después vimos que las instrucciones int, float, y mencionamos char, que sigue sin ponerla en violeta, definen variables. ¿No? Vamos a dejar las dos que usamos hoy, int y float. Entonces, definen algo, pero no son instrucciones estrictamente hablando, ya voy, porque no se ejecutan nada, ¿no? Fíjense que en realidad la instrucción def define un programa, pero no lo ejecuta, recién acá lo estoy ejecutando. Y las instrucciones int y float, acá tenemos float, dice, bueno, lo que recibiste, convertirlo a float, pero con eso no hace nada. Recién después de la instrucción de asignación, es la asignación la que guarda ese valor en la variable b. Entonces, la instrucción float de por sí convierte un valor, pero no ejecuta o no modifica nada, digamos, ¿no? O sea, tiene el valor en float de lo que acaba de decir. Por eso, son definiciones, pero no son instrucciones estrictamente hablando. Pero lo que sí son secuenciales también, ¿no? Porque ejecuto un int, bueno, después ejecuto lo que está a continuación. Sí. Ah, que si, no sé, capaz no es lo mismo, pero si pones CHR, ahí sí te lo pone en violeta. Entonces Capaz. puede ser que me esté equivocando yo. Que para definir un carácter no sea char, sino CHR. Bueno, lo vemos, eso se los confirmo la semana que viene, que vamos a hablar un poco más de texto. Por hoy es puramente numérica las variables que vamos a ver. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? No. Bueno, como no puede ser que no tengan dudas, entonces vamos a ver rapidito una instrucción más para complicarles la vida. Yo voy a agregar una instrucción que diga if c mayor que 10, dos puntos, print, comillas, qué grande este triángulo. Ya guardé un acento, vamos a escribir el otro. Porque no son tarjetas lo que estamos escribiendo, sino triángulos. Comillas. Chiquito, no, chiquito. Fíjense. Yo acá estoy escribiendo algo. Cierro las comillas y sigue todo en gris. ¿Por qué? Porque todavía no cerré el paréntesis. Recién cuando yo cierre el paréntesis, se va el grisado, ¿no? Eso es una forma de recordarme mientras estoy escribiendo la instrucción. Ojo que todavía te falta cerrar un paréntesis. Cierro el paréntesis, está bien. Si yo abro otro paréntesis, de vuelta a estar todo gris. Abro dos. Cierro uno. Ojo que todavía no cerraste el paréntesis. Y ahí... Bueno, acá le agregamos otra instrucción a nuestro programa. Va a ser lo mismo, pero esta instrucción, if c mayor que 10, print qué grande este triángulo, else print qué chiquito. ¿Qué significa todo esto? Bueno, if, para los que saben inglés, es sí, no de sí afirmativo, sino el sí condicional, ¿no? Si está lloviendo, no salgo, ¿no? If it's raining, si está lloviendo, no hago otra cosa. Bueno, eso es lo que quiere decir este if, es el sí como condición. Lo que le dice es exactamente eso. Si
se cumple esta condición de que C sea mayor que 10, entonces, con dos puntos, ejecuta lo que está adentro del if, ¿no? Fíjense que como puse 2 puntos, me dejó la siguiente instrucción 4 puntos más adentro, 4 espacios más adentro. O sea, si se cumple esta condición, si C es mayor que 10, me va a decir qué grande es este triángulo. Perdón, eso, yo recién lo estaba probando y no me aparece automáticamente 4 espacios hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo trato de poner el print directamente abajo del if? Como a la misma altura, digamos. Te va a dar un error. Si no te aparecen los 4 espacios, es porque te faltan estos 2 puntos, casi seguro. Ah, ok, genial. No lo había visto. Si dejaste los 2 puntos y no te aparecen los 4 espacios, se los podés dejar a mano y listo, no hay problema. Else, fíjense que el else ahora sí está a la misma altura del if, y else en inglés quiere decir si no, de vuelta, 2 puntos, entonces lo que sigue está dentro, print, qué chiquito. ¿Qué quiere decir? Bueno, si la superficie es mayor que 10, me va a decir qué grande, y si es menor que 10, me va a decir, o si no es mayor, mejor dicho, qué chiquito. Si se cumple la condición, ejecuto lo que está acá. Si no se cumple, ejecuto lo que está acá. En cualquiera de los dos casos, como este último print está abajo del if y abajo del else, siempre va a seguir diciéndome cuál es la superficie, ¿no? Entonces, yo ahora corro el programa, la altura es 12 y la base es 3. Qué grande este triángulo, porque la superficie es 18. ¿No? Fíjense qué hizo. Hasta acá calculó la superficie, como dijimos siempre, y ahora cuando llegó al if, ¿sí? C es mayor que 10. ¿Cuánto vale C? Vale 18. Entonces 18 es mayor que 10. Ejecuto esta línea. Qué grande este triángulo. Lo que está en el bloque else lo saltea, todo lo que esté acá no lo ejecuta y sigue ejecutando lo que está acá. La superficie del triángulo es 18. Ahora lo ejecutamos de vuelta con uno que no sea el caso. De vuelta, ingrese la altura es 3, ingrese la base es 4. Llego acá, if C mayor que 10. Ahora C es 3 por 4 dividido 2. Eso da 6. Entonces me dice que 6 no es mayor que 10. Entonces, esto que está acá no lo va a ejecutar y va a ejecutar lo que está en el bloque else. Print, que chiquito, que fue lo que me mostró acá. Y después, una vez que termina con ese bloque, que tiene una sola instrucción, sigue abajo de toda la instrucción y hago el print de la superficie es y sé que vale 6. Sí. Profe, se me cortó la señal nuevamente. ¿Me podría repetir sobre el uso del if y el else, si no es molestia? Sí, sí. Dijimos que las instrucciones de asignación, entrada y salida, eran instrucciones secuenciales, que se ejecutan siempre a continuación una de la otra. La instrucción if es una instrucción que no es secuencial, se llama instrucción condicional. Es, en principio, la única que tiene el Python. Hay otros lenguajes que tienen alguna otra, pero para el Python es la única instrucción condicional, que es lo que ya no ejecuta siempre una sola vez cada instrucción, sino que me permite ejecutar o no otras instrucciones, ¿no? La instrucción if, particularmente, lo que hace es, si se cumple esta condición, que C sea mayor que 10, ejecuta este print que está acá abajo del if. Si no se cumple, ejecuta lo que está dentro del else. ¿No? Entonces, según cuál sea la base y altura que indicó el usuario, o sea, ya el programador no sabe cuál de los dos caminos va a tomar el programa,
ejecuto este print o ejecuto este print. Por eso digo que es una instrucción condicional. Me permite condicionar a estas dos instrucciones si quiero que se ejecuten o no. Es decir, ve como que si cumple una, la arroja el resultado. ¿No es Claro. cierto? Lo Y que si no hace lo es, cumple, no la toma. viéndolo más estrictamente, claro, si se cumple o no esta condición, ejecuta esta instrucción o no, o ejecuta esta instrucción. Me permite elegir qué instrucciones quiero ejecutar. Ok. Sí, ya entendí, profe. Gracias. No, por nada. Consulta. Si yo tengo un programa solo con instrucciones secuenciales, se van a ejecutar todas, una a continuación de la otra, como era el programa hasta hace 10 minutos. Yo ejecutaba las 4 instrucciones, una a continuación de la otra. Profe, consulta para... Con el if, que es una instrucción condicional, me permite decidir en tiempo de ejecución, o sea, mientras se está ejecutando el programa, ejecutar o no otras instrucciones. Yo acá recién sé cuál de estas dos instrucciones voy a ejecutar una vez que ejecuté esta y tengo el valor de C y sé cuál va a ser la condición. Hasta ahí puedo optar por cualquiera de los dos caminos. Sí, las consultas. Tenía un par de preguntas que interrumpí. Sí. Si queremos que sea mayor o igual, ¿lo separamos por alguna coma o le colocamos el igual al lado? Le colocas el igual ahí directamente, sí. Okay. Y si querés que sea, por ejemplo, no sé, que sea mayor a 10, pero que sea menor a, no sé, tal otro número, ¿cómo ponemos? Se puede hacer, lo vamos a ver la clase que viene. Pablo. Sí. Entonces, if y else vienen concatenadas, me refiero, tienen que venir juntas. No puede haber un if sin un else y viceversa. Puede haber, sí. Puede lo haber. vamos a ver la clase que viene. Puede haber un if sin un else, porque digo, si se cumple la condición, ejecuto esto. Si no se cumple, no ejecuto nada. No hace falta el else. Lo que no puede haber es un else sin if. Eso seguro que no, porque si no, ¿qué? Digamos, ¿no? O sea, esa es un poco la lógica, digamos. No puedo tener un else sin un if sin un else sí lo podría tener. Si yo digo, bueno, si se cumple una condición, ejecuto algo, pero si no se cumple, no ejecuto nada, entonces directamente está bien, ¿no? Imagínate el programa de un cajero automático. Si el saldo es menor que 100, le digo no tiene plata, o el saldo de la sube mejor. Si el saldo es menor que 0, le digo no puede viajar, y si el saldo es mayor, no hago nada. No le digo nada, y listo, digamos. Entonces, si es menor que 0, tiro un mensaje, si no es menor, no hago nada. Profe, usted dio un ejemplo del que 6, como era menor que 10, te tiraba else. Sí. Sí, ahora lo corremos de vuelta, si no. Sí. En este ejemplo, como este que está, puse 3 y 4, la superficie de 6 me dijo que es menor, porque vino por el lado con el del else, ¿no? Si yo ahora pongo superficie 10, altura 10 y base 13, es un triángulo de 65, entonces ahora me dice qué grande es este triángulo, ¿no? Fíjate que en los dos casos la tercera salida es diferente. ¿Por qué? Porque la línea que ejecutó en este primer programa me dice que es chiquito, o sea, se ejecutó la línea 9 porque la superficie era menor de 10, pero en el segundo caso, que la superficie era 65, me dice que grande es este triángulo, ¿no? Ejecutó la línea 7, vino por el lado del if, por el lado del verdadero, porque la condición C mayor que 10 es verdadera. Sí, C es mayor que 10, C es 65. Entonces, eso da verdadero y ejecuto lo que está a continuación del if. Ok. Profe, y otra consulta. ¿Por qué en el print de
segundo renglón del else, o sea, ¿por qué te va más? Es más adelante que el primero. Porque No, está en realidad a la misma altura. Está dentro del else. Está dentro del else. Están los dos a la misma altura, digamos. Podrían estar, creo, a diferentes alturas, pero no, que estén siempre a la misma altura, digamos. Ah, ok. Bueno, si hay algo con el if que no entiendan, no se preocupen, esto fue una introducción nomás. La semana que viene vamos a seguir hablando del if. Las instrucciones secuenciales las vamos a mencionar de vuelta, pero eso sí, ya tendrían que tener en claro cómo funciona el print, cómo funciona el input y cómo funciona la asignación. El input y el print son muy sencillas, no hay problema, no creo que haya problema ahí. Con la asignación puede haber algún par de cosas que las comentamos la semana que viene. Con los ejercicios de la guía ya se puede empezar a practicar. Sí, señor. Sí, señor. Ya les digo, ¿no? Ahí pueden bajarse una guía. Lo primero que dice, capítulo 1, estructuras de control, unidad 1, secuencia, todo lo que dice secuencia son las instrucciones que vimos, las instrucciones secuenciales, asignación, input y print, eso lo pueden hacer todas. Cuando dice selección, ahí incluye las instrucciones de condicionales, o sea, incluye el if. O sea que hasta el 1.21 lo podrían resolver. Sin problema. Obviamente, del 1.10 en adelante requieren el if. Puede ser que a algunos les sean un poco más complicados que otros. En principio los podrían resolver todos. Si a alguno no le sale, no se preocupen porque bueno, es su primer día programando, ¿no? Y son complejos y vamos a ver formas por ahí más fáciles de resolverlos, pero en principio con lo que vieron se puede resolver. Lo que sí, practiquen. Bájense el Tony o usen el entorno de Python que tengan y hagan los programas, ¿no? Entender el programa que yo explico en clase es más fácil que resolver un programa igual de complicado a partir de la nada, ¿no? O sea, ahora no, porque ya lo vieron recién, pero si vamos al programa 1.2, leer la base y altura de un rectángulo, calcular el perímetro y la superficie, ¿no? Es prácticamente igual que lo que vimos recién. O sea, si se ponen a resolverlo ahora, les va a salir en 5 minutos. Si se ponen a resolverlo el viernes, el pasado mañana, el fin de semana o la semana que viene, y capaz que les lleva 15 minutos resolverlo porque ya no es tan fácil, digamos, ¿no? Es más complicado resolver un problema que ver la explicación de cómo resolver un problema. Entonces, es importante que practiquen. La ventaja que tienen es que los ejercicios que hacen en su casa, los programas que plantean en su casa, pueden ver si funcionan bien o no. No tienen que esperar hasta la clase que viene para consultar los ejercicios, como si les pasa en análisis matemático o en otras materias. Acá pueden resolver el ejercicio y, bueno, pueden pasarlo a Python y pueden ejecutarlo. Seguramente van a tener varios problemas de no me toma el punto y coma, intenté mal, no me toma el nombre de variable. Bueno, eso hace a la ejercitación que uno requiere, pero una vez que está eso, ahí sí van a poder ver, lo importante es la lógica que va a tener el programa que hagan ustedes, y ahí van a poder ver si da el resultado que uno espera, y si siempre da el resultado que uno espera, quiere decir que está bien. Entonces, aprovechen que tienen la herramienta para resolver los problemas en casa y háganlos. ¿No? Profe, Bueno. si tenemos alguna duda, podemos mandarlo al foro. De última hacemos captura de pantalla y lo mandamos. No sé Sí, si está el foro del campus. Obviamente no estamos dedicados las 24 horas a eso, pero dentro de
un día, un par de días, tratamos de ir resolviendo las dudas, digamos, ¿no? Ah, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Salvo que veamos que por ahí sea algo muy puntual o muy extraño o algo muy general que no quedó claro en clase, entonces por ahí decimos, bueno, mejor esto lo vamos a ver en la clase que viene, sobre todo si falta poco para la clase que viene y capaz que decimos, bueno, esta duda es mejor responderla en clase para todos. No,